Muchas gracias. Nuevamente aquí, pero de una manera distinta. Notarán que no está el doctor Alberto Letieri, el historiador, que es el ideólogo, creador y conductor principal de este espacio, donde justamente lo que siempre hacemos es priorizar las cuestiones sindicales, tanto a nivel de base como a nivel también superestructural, y obviamente teniendo en cuenta quiénes son los hombres y las mujeres que desarrollan esta importantísima actividad dentro del marco social, y también su historia. Pero bueno, hablar del sindicalismo es hablar de la historia, es como, ¿no? Obviamente hablar de la Argentina es hablar de su historia, porque únicamente las situaciones se explican por su historia y obviamente en su proyección. Días raros estamos viviendo en la Argentina. Yo no salgo de mi asombro como muchos argentinos. Bueno, basta ver las redes sociales y las participaciones de muchos ciudadanos en los medios de comunicación de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué una Corte Suprema con una mayoría ajustada de 3 contra 2 viola un pacto social que ya teníamos los argentinos? Porque los derechos humanos obviamente ya no son cuestión partidaria o ideológica, ya es una política de Estado. Y para que ese fallo únicamente pudiera aplicársele a un represor, todo el arco político, menos un diputado, todos los diputados y todos los senadores dijeron no, y sin embargo había tenido una mayoría. No vamos a dejar de hablar de esto porque es un tema absolutamente importante. Y los derechos humanos, ustedes saben, están muy relacionados con la cuestión sindical. El perfil de trabajador peronista o de izquierda fue uno, desgraciadamente, de los más numerosos después del golpe de Estado durante la dictadura militar. Así como fueron también los estudiantes, como fueron docentes, militantes políticos, obviamente, pero hay un perfil muy numeroso de detenidos, desaparecidos, de delegados sindicales de base. Bueno, no estaba Alberto, estamos nosotros y con la compañía, por supuesto, de Claudia Burgos, la licenciada Claudia Burgos y el doctor abogado Javier Berro. Y tenemos un invitado. Así es, tenemos un invitado. Bueno, hoy nos acompaña Daniel Suárez, doctor en educación. Él tiene todo un trabajo de investigación en narrativas docentes, en trabajo docente. También es titular de la cátedra de una de las cátedras de la carrera en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y tiene todo un recorrido de trabajo de formación en los sindicatos, en la UOCRA, y también ha armado varios postítulos con varios sindicatos en otra universidad. Así que bueno, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, Claudia. Muy contento de estar aquí conversando con ustedes y bueno, dispuesto a profundizar en estos temas en la medida de lo posible. Así que muchas gracias. Bueno, contanos más o menos tu recorrido, cómo es esto de la formación en los sindicatos, cómo es trabajar en la formación profesional, de estos institutos de formación que tienen los sindicatos, ¿no? Y cómo se conforman estos institutos. Sí, digamos, la historia de la formación sindical docente es bastante larga en Argentina y tiene que ver fundamentalmente con una creación institucional de la CETERA, en principio el Instituto Marina Vilte, que asumió el compromiso y la responsabilidad de trabajar no solamente en la formación didáctica de los docentes, es decir, de prepararlos para su trabajo, sino también de involucrarlos cada vez más fuertemente en la formación sindical y en la formación pedagógica, es decir, en tratar de responder o de formular las preguntas vinculadas al sentido que tiene la educación y la experiencia educativa para aquellos que la viven. Y obviamente dentro de esta línea de indagación y de formación, preguntarse también sobre la participación de los docentes en la cosa pública vinculada a la educación, es decir, en la política educativa. Este instituto desarrolló acciones muy interesantes, inclusive generó carreras de posgrado en alianza con universidades nacionales en distintos lugares del país, y a partir de ahí marcó una nueva forma de pensar el sindicalismo docente, no solo en América Latina, sino también en el mundo.
A partir de ahí comienza toda una línea de trabajo muy intensa dentro de los sindicatos en la formación político-pedagógica de sus docentes. Yo estuve involucrado con otro sindicato, la Confederación de Educadores Argentinos, la CEA, que está en CGT, no en la CTA como la CETERA, diseñando un centro de formación e investigación sindical y docente para los trabajadores de la educación de esos sindicatos, ¿no? En donde la idea es involucrar cada vez más a los docentes, no solo en su propia formación, en procesos de autoformación, sino también en investigación, indagación pedagógica acerca de sus condiciones materiales y simbólicas de trabajo. Y lo interesante de todo esto es justamente cómo los sindicatos docentes van incorporando estas cuestiones vinculadas al conocimiento de su trabajo y de sus condiciones de trabajo como una reivindicación laboral y no tan solo de formación, ¿no? De hecho, en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, dentro de las paritarias docentes, esto no se conoce tanto, dentro de las paritarias docentes se incluía cuestiones vinculadas a la formación y se destinaron en los 2 últimos años de ese gobierno muchos fondos para un proceso de formación en la escuela, que esto también es una novedad, si quieren después podemos charlarlo, ¿no? En manos de los propios docentes y con la participación, sí, de especialistas en el marco de la escuela, de procesos de formación muy importantes y con financiamiento público, es decir, los docentes participando y los sindicatos docentes participando también en generar las condiciones y el desarrollo de procesos de formación en articulación con el Estado. Esto fue una novedad realmente en el mundo sindical y muchos de los países de América Latina y unos cuantos del mundo comenzaron a replicar este modelo de sindicalismo. Algunos hablan de nuevo sindicalismo docente, ¿no? Como por ejemplo en Chile el Colegio de Profesores también se involucró a partir de actividades de investigación y de formación en el trabajo de los propios docentes indagando su propia práctica pedagógica y su propio trabajo, ¿no? Todo este movimiento al mismo tiempo confluyó a través de una iniciativa de la Internacional de la Educación, que es una organización que nuclea y articula el trabajo de los sindicatos docentes de todo el mundo, en el lanzamiento del movimiento pedagógico latinoamericano, es decir, un movimiento de docentes que investigan y se forman en relación de su propio trabajo, tomando la formación en sus propias manos y generando también muchísima materia gris en relación a el conocimiento de las condiciones de trabajo y también de los procesos de enseñanza que los docentes despliegan en las escuelas. Claro, y todo este trabajo, digamos, esta formación impacta directamente en la calidad educativa, pero yo ahora me estoy preguntando, porque nombraste la paritaria docente, sí, que bueno, seguimos en conflicto los docentes, todo el mundo sabrá que hay un decreto en donde suspende la paritaria nacional, ¿cómo se sigue ahora en más? Sé que los sindicatos están tomando, digamos, la posta de la formación, hay varios postítulos que fueron absorbidos por los sindicatos, pero ¿cómo se sigue, no? Porque también hay un golpe directo del gobierno a los sindicatos. No, eso, sin lugar a dudas, hay un golpe del gobierno a los sindicatos, al trabajo de los sindicatos, ¿no? Tratando de desacreditarlos, pero también hay un golpe muy severo más allá de la retórica, a la consideración política de los docentes en relacionada a su participación en los temas que le incumben. Y una fuerte responsabilización de los docentes de la crisis, de la supuesta crisis de la educación, ¿no? Asignándoles un lugar de poca capacidad o poca claridad para entender estos asuntos. O sea que la descalificación de los docentes trasciende las condiciones de trabajo, digamos, su involucramiento en la defensa de sus condiciones de trabajo y se extiende socialmente a profundizar el descrédito, entre comillas, de los docentes en relación al conocimiento y a su tarea específica. Pero esto no es nuevo.
Lo que hace este gobierno es profundizar este proceso. En los 90 también asistimos a un proceso de descalificación de los docentes muy fuerte a través de la reforma educativa menemista, ¿no?, que los descalificaba en tanto sujetos, ¿no?, de su propia formación, de investigación y demás. Y también esa experiencia se asienta en realidad en un proceso que comienza en la década del 60, que es cuando los organismos de crédito internacional comienzan a incidir en el campo de las políticas educativas, comienzan a asesorar a los gobiernos para esto, y se lleva adelante ya en los 60 un proceso de tecnificación de la enseñanza, una supuesta profesionalización de la docencia, que en realidad escondía una fuerte, como dicen los pedagogos colombianos, despedagogización del trabajo docente. Es decir, que los docentes se desentiendan de las problemáticas pedagógicas y que estas problemáticas pedagógicas sean fundamentalmente atendidas por los especialistas, generalmente financiados por estos organismos de crédito internacional, para generar esas supuestas condiciones de mejora de la calidad de la enseñanza. Esto en la década del 60 fue la OCDE, en la década del 90 fue el BID y el Banco Mundial, y hoy por hoy es toda una confluencia de organismos internacionales que están profundizando estas políticas gubernamentales de descrédito de los docentes. Lo que está haciendo este gobierno es montarse sobre esa tendencia, ¿no?, y en ese campo de disputas para profundizar este proceso de despedagogización de los docentes, y también, me animaría a decir, de cierta desescolarización de las políticas educativas. Es decir, de plantear que tal vez la escuela no es el único ámbito donde se puedan llevar adelante procesos de enseñanza-aprendizaje y de formación y de transmisión cultural. Y van incorporando otros actores que hasta ahora no eran pedagógicos, sino que pertenecían a otros ámbitos, básicamente tres: las empresas, ciertas ONGs, ¿no?, y también ciertos sectores de la inteligencia económica, ¿no?, hablando, proponiendo cuestiones, ¿no?, y privatizando sectores muy importantes de la política y de las prácticas educativas, ¿no? Es muy sorprendente ver cómo cada vez más, sobre todo a partir de este gobierno, estos actores económicos se convirtieron también en sujetos de discurso pedagógico y desde su propia racionalidad proponen cuestiones que al mismo tiempo que desacreditan a los docentes, también deslegitiman las prácticas escolares, las prácticas de la escuela como un ámbito de formación para no tanto ahora los nuevos ciudadanos, sino los nuevos recursos humanos para la empresa, ¿no? Por algo, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, se presentó en un acontecimiento llevado adelante por ciertas cámaras empresariales como un gerente de recursos humanos y no como ministro de Educación, ¿no? Así que al mismo tiempo que plantean una supuesta revolución educativa, bueno, están planteando también desmembrar la institución escolar como un ámbito, como el ámbito privilegiado para garantizar el derecho a la educación. Te hago una pregunta. En base a esta experiencia que vos comentabas que tenías de estudios tanto nacionales como internacionales, ¿tenemos algún resultado que nos puedas comentar en términos de objetivación a través de exámenes puntuales? No exámenes, me refiero a los docentes, sino como exámenes de experiencias, de resultados, de hacia dónde han llevado, en qué han convergido después esas políticas que tanto se vuelven a recomendar después de unos años, y hacia dónde apunta el modelo que tienen ustedes y cuáles serían los elementos a parametrizar para poder demostrar, no sé si en el corto o en el largo, nos contarás vos, que los resultados a los cuales ustedes están apuntando son realmente tanto factibles de ser concretados en campo de realidad, como superadores de este otro modelo que nos quieren Mira, en el año 2005 hicimos una investigación también financiada por la Internacional de la Educación con 4 sindicatos latinoamericanos,
para estudiar las reformas educativas de los años 90. Con la CETERA de Argentina, con el Colegio de Profesores de Chile, con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil y con 2 sindicatos, AFUTU y FENAPES, de Uruguay, donde cada uno de los sindicatos disponía un conjunto de sindicalistas, docentes, que participaban junto con nosotros del Laboratorio de Políticas Públicas en aquel momento en una investigación intersindical para estudiar desde la perspectiva sindical los resultados de la investigación de las reformas educativas en América Latina de los 90. Y el resultado fue muy contundente, digamos, una fuerte desarticulación de los sistemas, una fuerte atomización de las prácticas educativas, un fuerte descrédito, ¿no?, impulsado por las políticas, las supuestas políticas de calidad, que no solamente desplazaron a los docentes del centro de la escena pedagógica, sino que también provocaron efectos muy perversos dentro de los sistemas educativos, ¿no? En aquel momento, digamos, la caracterización fue muy fuerte. Hay un libro que está circulando, que circuló en aquel momento de unas 500 páginas, en donde se sistematizaban todos estos resultados por país y también en el cruce de estos países. Hoy por hoy resulta difícil parametrizar los resultados de esta política, ¿no? Me olvidé decir algo de lo anterior. Una de las constataciones fue que a pesar de la fuerte inversión que se realizó en aquel momento, pero que significó deuda, o sea, que incrementó la deuda a través de estos créditos que otorgaba el BID y el Banco Mundial, los índices de calidad de la educación no mejoraron. Es decir, que aún dentro de los parámetros planteados por la reforma educativa de los 90, no hubo mejoras en sus propios términos. El problema de parametrizar, digamos, los resultados del otro lado, del movimiento docente y de los movimientos sindicales y las organizaciones sindicales ocupándose de la educación, es que en todo caso esos parámetros tendrían que ser completamente distintos de los que plantean estos organismos, que tienen más bien la visión de búsqueda de eficiencia económica, de rentabilidad y cosas por el estilo. Como la educación en los sindicatos es considerado un derecho social, no solamente por los sindicatos, sino por el marco normativo, ¿no? Es muy difícil encontrar indicadores que sean compatibles con aquellos. Sin embargo, se están generando esos indicadores o investigaciones que dan cuenta de los resultados de este movimiento. De hecho, el movimiento pedagógico latinoamericano impulsa investigaciones en cada uno de los países de América Latina y también en Argentina para dar cuenta de los resultados de sus propios proyectos, de sus propias iniciativas. Pero me parece que la ponderación es más política que econométrica o parametral, digamos. Este movimiento pedagógico que en realidad se asienta sobre la movilización de los docentes y también, no solamente sindicalizados, sino de colectivos, redes pedagógicas que también van conformándose como formas de organización colectiva, social y técnica de la investigación y de la formación docente en América Latina, van encontrando como impulsos regionales y la reconstrucción de formas de pensar la enseñanza, la educación, la formación y el trabajo docente a partir de otros criterios, íntimamente vinculados con su trabajo, con el trabajo escolar, pero íntimamente vinculado también con lo que decía al principio, con las reivindicaciones del sector en relación a la educación pública, ¿no? Hay experiencias muy interesantes. De hecho, yo he participado en la Universidad Metropolitana para la Educación del Trabajo, ¿no? que está muy asociada al sindicato Surtern, en donde confluyen más de 30 sindicatos, ¿no? en la organización de un ámbito universitario de los propios trabajadores y para los trabajadores. Ahí tuve la oportunidad de diseñar junto con 5 sindicatos docentes, UTE, SUTEBA,
SADOP, SEA y UTE, SADOP, SUTEBA, SEA y UDA, una facultad de pedagogía, ¿no? En donde desde la perspectiva sindical se armen carreras que atiendan los criterios que los propios sindicatos definen para su propio trabajo. Ahí pudimos armar dos círculos curriculares complementarios para licenciaturas en temas vinculados a las organizaciones del campo pedagógico y la pedagogía, y otra carrera sobre nuevas infancias y trabajo docente. Estas dos carreras de 2 años complementaban la formación de grado de los docentes y les otorgaba una licenciatura, y que estuvieron estructuradas. Lo interesante de esas dos carreras es que están estructuradas a partir de trayectos de formación centrados en la investigación de los propios trabajadores de la educación de problemáticas definidas por ellos mismos. Entonces ahí también se rompe la idea de formación, esta idea de formación bancaria, que viene un especialista y te cuenta, ¿no? Y te dice, vos no sabés, yo sé, sino que son los propios docentes los que asumen su propio proceso formativo investigando sus propias prácticas docentes, y en donde son interpelados y convocados no tanto como alguien que no sabe, sino como alguien que sabe a partir de reflexionar sobre su trabajo, desde su perfil profesional, etcétera, etcétera. Ahora, discúlpame, Daniel Suárez. Yo veo que todos lo vemos. Hay muchas discusiones respecto de que viene empeorando o viene mejorando, en algunos aspectos sí, en otros no, la educación en términos generales. Escuchamos a las tías de los alumnos diciéndole, nene, pero ¿sabés cómo nos hacía? ¿Sabés cómo sabíamos? ¿Sabés el nivel de los profesores? Yo cada vez descreo más. ¿Qué quiero decir? Yo no sé si realmente se puede medir objetivamente cuando una educación es buena, si está mejorando o empeorando, porque yo creo que la sociedad actual, y no lo digo solamente en Argentina, casi todo el mundo no sabe y no tiene una precisión o un concepto más o menos consensuado de qué es estar bien educado. A ver, en la época que se volvían locos los profesores de matemáticas, si uno no se acordaba que el logaritmo de 2 era 0,30103, estaba muerto. Y hoy, decirle a alguien, vos sos una persona culta, decir, ¿cuál es el logaritmo de 2? A nadie, excepto que sea un matemático. Y lo probé con ingenieros, porque ingenieros, digamos, lo suyo no es la formalidad de la matemática, la construcción, la investigación, lo que fuere. O sea que ni un ingeniero se acuerda exactamente muchas veces cuál es el logaritmo. Y en la época que uno lo estudiaba tenía que saberlo, porque si no estaba en problemas. Yo no, decir, yo veo a los pibes ahora que en algunas cosas tienen ciertas habilidades que capaz no formalmente, pero yo, a ver, descreo de esto que dicen que es mejor o es peor o va mejorando la educación, porque yo no creo que estemos de acuerdo en qué es estar bien educado hoy. Y creo que esto es una característica, digamos, de la posmodernidad en el tema educativo. Porque estamos en una época que la mayoría de la información que un adolescente, que un universitario también recibe, es por afuera y no por adentro del sistema. Esto es lo que a mí me preocupa. Hay un autor francés, Michel Serret, que escribió un libro fantástico y muy corto y altamente recomendable que se llama Pulgarcita, ¿no? Fundamentalmente este nombre por los usos de los pulgares con los celulares. Y él plantea una cosa muy interesante, que tiene que ver con este desfasaje y con esta falta de consenso acerca de lo que tiene que hacer la escuela. Pero sí él plantea una constatación. Los chicos de hoy en día en Francia, yo creo que en casi todo el mundo, ya tienen prácticas culturales completamente distintas y obtienen información y conocimientos tal vez inclusive más sofisticados que los de los propios profesores, a partir de la disponibilidad de información en las redes, en internet, en distintos lugares. Él dice, los estudiantes de ahora tienen la cabeza afuera, ¿no? Dice, la cabeza no tienen que memorizar porque ya están acostumbrados a reconocer los lugares donde obtener información. Y ya no es la escuela el lugar donde se busca información. Tal vez lo interesante sería pensar en una reforma escolar que empiece a plantear la posibilidad de otro pacto educativo con los chicos.
decir, en donde no sea la transmisión de información, porque siempre va a retrasar la escuela en ese sentido, claro, sino un lugar donde esa información pueda tornarse conocimiento o pueda ser reflexionada por parte de los estudiantes en el ámbito escolar. Es una primera cuestión, digamos, de una posible reforma educativa que atienda, que reforme la escuela con un sentido más de acompañamiento y de orientación respecto a qué hacer con la información. Pero me parece que la primera parte de tu intervención me parece interesante, porque tal vez la pregunta y la gran discusión política, educativa y pedagógica es ¿qué es una educación de calidad? Si la educación de calidad es necesariamente la disponibilidad de información, yo dudo de eso. Tengo una anécdota personal con uno de mis hijos, dos, que yo suelo no hacerlas, no traer a mis hijos a mis conversaciones sobre educación, pero me parecía muy interesante. Una es que uno de mis hijos más chicos, mi hijo más chico, en un momento me manda un mensajito. Uno de mis hijos más chicos, este hombre tiene 14 Tengo hijos. tengo cuatro. Es un número igual. Y de dos tandas, o Claro, sea que uno tengo de los más chicos, dos más chicos, de dos gestiones, sí. Yo tengo dos más chicos. Pero bueno, mi hijo que ahora tiene 22 años, en un momento me manda un mensajito por WhatsApp y me dice, ¿qué tenés que hacer? Y me manda a hacer sin H y con S. Yo le digo, Santi, hacer va con H y con C. Y él me contesta, acá no. Diciéndome que las reglas gramaticales en la rapidez de la comunicación whatsappera no es una referencia. Claro, y que capaz es un quemos poner acento. Y ¿no? que es un terreno que no es mío, sino más bien de él. Y que ahí él también fija las reglas del uso del lenguaje whatsappero. Primera interrogación, yo estoy fuera de carrete en esa. La segunda es que mi otro hijo, uno de los más grandes, no, el mayor, se llevaba todas las materias, ¿no? La mamá de él es también en educación y bueno, una forma de facturarnos nuestros errores, nuestros seguros errores fue que sus cuarto y quinto años en la escuela secundaria... La madre de él también es docente. Sí, sí, o sea, es hijo de docente. Sí, problemático, claro. como los hijos de dos psicólogos, exactamente, ¿no? nos pegó Claro. por ese lado. Sí, dicen que son los peores los hijos de los... No sé si será cierto. Sí, no sé, pero seguramente los hijos de los pedagogos son los peores alumnos. O que trabajan para ser los peores alumnos. Manuel en particular. Pero bueno, Manuel en un momento me dice, yo le digo, bueno, tenés que estudiar matemáticas. Y me dice, lo que pasa, papá, es que, fíjate vos, haz esta experiencia. Llévale este problema que yo tengo que resolver para garantizar mi derecho ciudadano, ¿no? Y la obligatoriedad que me impone el Estado para terminar la escuela secundaria, plantéaselo en una reunión de los doctores pedagogos que se reúnen con vos. Llévale este problema a ver si lo puede resolver. Si yo no puedo resolver este problema, u otros similares, yo no puedo obtener mi título secundario que es obligatorio. Algo de eso estaba diciendo recién, ¿no? Exactamente. Yo hice el ejercicio, me pareció interesante y le llevé a una reunión de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un problema de matemática que le plantean como sine qua non. Sine qua non Si no sabes esto, te vas a amar. a un chico de 17, 18 años en un colegio secundario. Ninguno lo pudo resolver. Y estoy seguro que los profesores, colegas del quinto año del mismo colegio secundario, tampoco estaban en condiciones de resolver ese problema. O sea, exceptuando al docente que dio el problema, si es honesto intelectualmente. Sí, ¿no? pero si agarras a un profesor de matemática de cuarto año que no da esa materia, no sé si lo puede resolver también. Claro. Es de una complejidad extrema. Entonces, muchas veces las disciplinas disparan la calidad, la supuesta calidad o los contenidos mínimos que un chico que tiene que aprender en función de intereses propios de la propia disciplina. Los matemáticos dicen, ¿cómo no van a saber esto? Cualquier ciudadano tiene que saber esto. Ahora, ¿de qué manera podemos pensar, digamos, una oferta educativa, una oportunidades y experiencias educativas que sean mucho más significativas para los chicos y que sean mucho más interesantes en términos de su relevancia social y su relevancia cultural? Esto no quiere decir abandonar los contenidos, pero sí pensarlos en función no solamente de los parámetros que se imponen desde afuera, sino lo que una sociedad piensa que debe ser el conocimiento mínimo que un ciudadano
deba tener, no el conocimiento máximo que exige un campo disciplinario en particular. Sí, Daniel, esto viene para rato, te podemos volver a invitar, ya tenemos el horario encima, así que bueno, la verdad que el campo de la educación es muy importante para cualquier país, y tenemos que seguir luchando para que sea así. Que así sea, una sola cosa, yo sí, una cosa sí, para ir cerrando. Yo siempre digo que cualquier reforma educativa, cualquier transformación de la escuela implica o necesariamente es un problema de todos. Pero creo que los docentes y fundamentalmente los sindicatos docentes tienen muchísimo para aportar al respecto. Son ellos los que transitan la escuela cotidianamente, son ellos los que la hacen, son ellos los que se vinculan con los estudiantes, son ellos los que tienen la posibilidad y las condiciones para hablar con autoridad sobre la práctica docente. Seguramente. Bueno, únicamente me queda una duda. ¿Aprobó ese examen de matemática tu hijo o no? Está terminando sociología. Ese es uno de los más grandes. Está terminando la carrera de Bueno, sociología. Suárez, te agradecemos muchísimo. Vamos a ir a un ustedes. corte. Pero sería injusto no agradecerte porque la verdad que hemos aprendido mucho. Bueno, y es muy bueno saber, que hay docentes que se preocupan no solamente de los educandos, como se decía antiguamente, sino también de toda la sociedad y fortalecer el sindicato y los sindicatos docentes, porque son ellos los que están en el campo de batalla, en la trinchera. Uno puede escribir un libro fabuloso como docente, pero los que saben si se aplica o no se aplica son los trabajadores docentes que están viendo qué es lo que hacen los alumnos con ese material, si sirve o no sirve. O sea, Por supuesto. son los que saben, porque son los que enseñan. Por supuesto. Vamos a un corte entonces, y luego seguimos con el sindicalismo, sus protagonistas y su historia. Ya se dieron cuenta, sin la presencia del doctor Alberto Letieri. Estamos haciendo lo posible para que no lo extrañen. Ya volvemos.